Bien, muy buenas tardes estudiantes. El día de hoy, continuando con lo que hemos trabajado en clases, vamos a reforzar lo aprendido respecto a la página 51 del libro de razonamiento matemático. Y en ella vamos a resolver algunos ejercicios, ¿sí? Y vamos a recordar también cómo se aplican, Profesor, cómo se resuelven las situaciones. Dígame, antes de ¿va empezar. a dejar tarea? No, no hay tarea. ¿Listo? Entonces, empezamos. Página 51. En la página 51, lo que vamos a hacer es resolver en primer lugar los ejercicios desde la 14 en adelante. De la 14, 15, 16, 17. Y de la página, y al final, los ejercicios, lo voy a mostrar, 18, 19, 20. Vamos a tratar de resolver todos, ¿de acuerdo? Pero vamos por partes. Empezamos. Primero con el ejercicio número 14. A ver. En el ejercicio número 14, profesor, esto es conteo de cuadriláteros. Así es. Y cuando los cuadriláteros se pueden enumerar, y cuando los cuadriláteros estén uno a continuación del otro, entonces, para el conteo yo puedo aplicar fórmulas. En la página 51, a partir del ejercicio 13, perdón, tú puedes aplicar fórmulas. Entonces, todos se enumeren conmigo en el ejercicio número 14. Enumeramos todas las regiones de esta manera. Ahí tienen la numeración. Así que vamos enumerando, por favor. ¿Sí? Ya está, profe. Enumeramos muy bien. Lo voy a hacer un poco de zoom para que se acerque un poquito y puedan apreciarlo mejor. Ahí está. Entonces, una vez que hemos enumerado las regiones, y como cumple la condición para aplicar la fórmula, entonces aplicamos convenientemente la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? ¿Quién me dice cuál era la fórmula para contar cuadriláteros? El último número, N más 6 más 1 entre 2. N Muy por bien. N más 1. N Entre 2. N multiplicado por por N más 1 N. entre 2. Así es. Esta fórmula se aplica tanto para el conteo de cuadriláteros como el de triángulos, donde el valor de n es el último número que tú has colocado al momento de numerar. En este caso, el valor de n, ¿quién tendría que ser? En este caso, el valor de n tendría que ser 6. El valor Entonces, de N es el mayor del conteo. así es, el mayor. Y lo que hacemos es reemplazar. Reemplazamos en la ecuación. Ahí tendríamos 6 por 6 más 1 y todo ello dividido entre 2. Y mentalmente, 6 más 1 es 7. ¿Cuánto es 6 por 7? 42. 42. Y si al 42. 42 Entre lo 2, divide entre 2, 21. así es. 21. En esta figura hay ¿cuántos cuadriláteros? 21 cuadriláteros. Y así de forma sencilla se resuelve el ejercicio. Recuerda que las fórmulas se aplican cuando la figura tiene la forma para aplicar la fórmula, ¿sí? No se aplica en cualquiera. Y es por eso que cuando tú vayas a resolver y tengas el conteo de cuadriláteros, como en este caso, si tiene la forma, enumeras convenientemente. Y aplica la fórmula de forma directa. Bien, estudiantes, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, teacher. ¿Hasta ahí todo está quedando claro? Sí, profe. Muy bien. Sí, A profesor. ver, listo. A ver, entonces, vamos a la siguiente. A ver. Así es. Una preguntita que me hace una compañera. Profesor, todo lo que estemos practicando desde la semana pasada y la de ahora va a venir en el examen. Así es, va a venir todo el mes que hemos trabajado. Más algunas preguntas del mes anterior. O sea, porque es un examen bimestral, tiene que ser completo. En mayor proporción va a venir lo que hemos trabajado en este último mes, más algunos temas del bimestre anterior, del examen anterior. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que tengan presente. Bien.
Continuamos entonces. Profesor, Dígame. si hacemos la evaluación del cuarto, o sea, el cuarto bimestre y la bimestral, ¿va a venir todos los bimestres, el primero, segundo, No, tercero y cuarto? no viene del... bueno, por lo general son evaluaciones bimestrales. La evaluación bimestral indica, bimestral significa 2 meses, ¿no? Esa es una evaluación bimestral, los 2 meses de trabajo. ¿Quedó claro? Ahora, si te dicen evaluación anual, ahí sí te puedo tomar cualquiera de los temas del año, ¿no? Y es más complejo de trabajar. ¿Bien? Listo. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio, al ¿Hay número anual? 15. A ver, para resolver el número 15, ¿qué tenemos que hacer? Observa, observa. Ahí tenemos que enumerar las regiones. Y ahí me están pidiendo cuántos triángulos hay en la figura. Y como tú ves, he hecho 2 numeraciones. Una, ¿por qué? Porque en este triángulo que tú vas a ver acá, en esta primera forma, profesor, ahí desde el vértice, desde este vértice que estoy marcando acá, han salido varias líneas hacia el lado opuesto. O sea, ahí tengo que hacer una numeración. Y luego, ojo, y luego no son numeraciones consecutivas. Y luego acá aparte, acá veo otro triángulo. Aparte estoy viendo otro triángulo. Ahí. Profesor. Otra forma. Que es muy aparte, Entonces ahí también tengo que hacer otra numeración. Escriban la numeración, por favor. Si puedes, utiliza colores, para que no te confundas. Utiliza colores, utiliza tu lapicero. ¿De acuerdo? Bien. Ahí está. Y bien. Y recuerda que también desde esta partecita de abajo, desde este vértice que está bajito, están saliendo líneas hacia el lado opuesto. Entonces, eso es una condición para el conteo de triángulo. Entonces, en este caso, yo tendría que aplicar ¿cuántas veces la fórmula? 2. 2 veces. Muy bien, 2 veces. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Vamos a aplicar la fórmula 2 veces. ¿Sí? Bien, entonces apliquemos la fórmula. Para el conteo de triángulo, en la primera tendrías 5 por 5 más 1 entre 2, que ahí tendrías 15. Y por ejemplo, en este caso lo apliqué para el color rojito. Y le voy a colocar color rojo para que tú lo distingas. Y luego para el color negrito. Entonces ahí voy a aplicar también la fórmula. 5 por 5 más 1 entre 2. Y que obviamente te va a dar el mismo 15. resultado. 15 en ambos casos. Y si a ti te piden el total de triángulos, ¿cuántos triángulos hay en Debes total? de sumar Debes 15 de más sumar 15 más 15 más 15. Y al sumar 15 más 15, ¿cuántos triángulos en total? 30. Muy bien. Al sumar 15 más 15, obtienes 30 triángulos en total. Bien, así es cuando se trabaja por partes. ¿Eso quedó claro? Sí, profesor. ¿Alguno tiene, a ver, solamente abre el micrófono, ¿alguno de ustedes tiene dudas con respecto a este ejercicio? Porque parecido a No. eso se va a evaluar, No, Parecido a profesor. eso. Muy bien, No hay entonces ninguna eso es duda. lo que ustedes en primer lugar tienen que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el ejercicio número 15. Un Bien, momento, profesor. ¿cómo no? Yo voy a esperar. ¿Sí? Voy a esperar. Entonces, recuerda que tanto en los triángulos como en los cuadriláteros, tú debes aplicar. Si tienen la forma, ojo, si tienen la forma, aplicas la fórmula. Y si no tienen la forma, no puedes aplicar la fórmula. Ahí trabajas por agrupación. Eso tengan presente. ¿Ya? Bien. Me avisan cuando estén listos para ir al ejercicio Teacher, 16. Dígame. en ambos ejercicios, ¿por qué la forma es por qué la fórmula es igual? Muy bien. Para eso, vamos a recordarlo un poquito. Y quiero que mires acá. Mira hacia el lado derecho que voy a explicarte esa parte. Cuando aplicas la fórmula, tú tienes que observar lo siguiente. En los triángulos, observa, ¿por qué la fórmula es igual?
Porque en los triángulos tú tienes que observar que desde un vértice, en este caso, del vértice que está en la parte superior, observa, de la parte superior de ese vértice, se salgan hacia el lado opuesto varios segmentos, así. Esas son las condiciones. Si tú ves que para el conteo de triángulos tú tienes una figura que tiene esta condición, entonces tú puedes aplicar la fórmula. Es por eso que ahí tú enumeras 1, 2, 3 y 4, como en este ejemplo, ¿cierto? Y eso es lo que tú ves en el ejercicio 17. Entonces, si tiene esa condición, es aplicar la fórmula de la suma de los números naturales. Y la fórmula de la suma de los números naturales es n por n más 1 dividido entre 2. Que fue lo que vimos en la primera clase de aritmética de este bimestre. Ahí se aplica la fórmula de la suma de los números naturales. Por eso es que esa fórmula se aplica cuando tenga esa condición. Cuando desde el vértice, que está acá arribita, salen varias líneas al lado opuesto. ¿Y por qué coincide con los cuadriláteros? Observa, porque cuando tú enumeras cuadriláteros, al igual como en el anterior enumeraste triángulos, tú enumeras los cuadriláteros de esta manera. Observa, acá tengo cuadriláteros y enumeramos 1, 2, 3, 4. Y como tú ves, los cuadriláteros están uno a continuación del otro. Al igual que en este caso, ¿no? Los triángulos que tú has enumerado están uno a continuación del otro. Y es por eso que acá también se aplica la misma fórmula. N por n más 1 dividido entre 2. Porque cuando tú sumes vas a sumar los primeros números naturales. En este caso. ¿Quedó claro por qué coinciden en los dos? Profesor, Sí, profe. Muy bien. Dígame. profesor. ¿Y cuándo se sabe cuándo se va a utilizar doble fórmula? Eso depende de lo que tú observes. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejercicio número 15, ¿por qué utilicé doble fórmula? Porque observa el ejercicio número 15. Acá tú no podrías enumerar así, mira lo que voy a hacer, mira el color azul en la número 15. No podría enumerar 1, 2, 3, mira, son triángulos consecutivos, 4, 5, y acá no podría colocar 6. ¿Por qué no podría colocar ahí 6? Porque este triángulo y el número 5, estos dos triángulos no están uno a continuación del otro. No están formando triángulo. ¿Te das cuenta? Por eso es que no numeró ni 6, ni 7, ni 8 de esta manera. ¿Te das cuenta? Una de las condiciones es cuando desde un vértice, mira lo que trabajé hacia la derecha, desde este vértice se tracen varias líneas al lado opuesto y los triángulos que tú formes estén uno al lado del otro. Lo que no ocurre en este lado, ¿cierto? En este caso. Por eso es que ahí tú tienes que aplicar 2 veces la fórmula. ¿Quedó claro cómo el...? Dígame. ¿Y se puede utilizar triple fórmula, cuádruple fórmula? Claro, depende de las condiciones. Todo depende de la imagen que te dé. Observemos ahora el ejercicio 16 y el 17, que ahí te vas a dar cuenta. Veamos el 16. Observen el 16. Voy a quitar la numeración, los colores. Voy a quitar los colores para que tú puedas entender. ¿Sí? Voy a retirarlos un instante para que tú puedas entender. Sino que esto también, hacer esto es trabajoso, no crean que es fácil hacer. O sea, tienes que darte tu tiempo, ¿no? Para hacer esto. Sobre todo para que lo puedan entender. Imagínate, la figura está así. La figura está sin numeración. ¿Ya? Eso es lo que te voy a enseñar ahora, cómo te das cuenta tú. En primer lugar, una de las condiciones, como has visto, mira este ejemplo de acá. El ejemplo número 14. Una de las condiciones para contar cuadriláteros es que los cuadriláteros estén uno a continuación del otro. Observa, miren, y que formen cuadrilátero también. Observa. Yo podría enumerar así, mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero observa, si tú quisieras enumerar acá el número 7, yo te digo, al juntar el número 6 con el número 7,
al agrupar, ¿formarían un cuadrilátero? Les pregunto. Profesor, tengo una pregunta. No, profesor. No formarían un cuadrilátero. Entonces yo no podría enumerar 7 de forma consecutiva. Entonces yo Profesor, podría tengo una enumerar de ahí pregunta. del 1 hacia el 6. ¿Te diste cuenta? Pero observa. Entonces, profesor, con ese no se puede. Y tú te preguntarás, ¿se podrá con el que está arriba? Veamos. ¿Tú podrías enumerar acá el 7? No. No, porque si tú juntas, mira, el del 1 al 6 todos son consecutivos. Pero si juntas el 6 con el 7, te pregunto, ¿se podrá formar cuadrilátero? No, teacher. No, es por eso que no se coloca 7. ¿Por qué? Porque cuando tú enumeraste del 1 al 6, al juntar con las otras regiones no puede formar cuadrilátero. Por eso es que lo primero que hago es observar si se puede o no. Y es por eso que cuando yo coloco la numeración, bien, en esta parte voy a enumerar del 1 al 6. Voy a enumerar del 1 al 6. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Quedó claro? Bien. Sí, profe. Sí, teacher. Sí, Ajá. Pero Profesor, observa tengo una ahora, pregunta. dígame. ¿Cuándo se utilizan así los números y cuándo se utiliza A, B, C y D? Ahí está. ¿Cuándo se utilizan los números? Los números se utilizan cuando las formas que te den, las figuras que te den, tengan la característica que acabo de explicar hace un instante. Por ejemplo, cuando tengas así, para el conteo de triángulos, cuando desde uno de los vértices, por ejemplo, de este vértice que está en la parte superior, por decirte, desde uno de los vértices salen varias líneas hacia el lado opuesto. Cuando tengas esa forma, ahí tú enumeras del 1, por ejemplo, hasta el 4 en ese caso. Ahí utilizas los números. Por ejemplo, cuando utilizo las letras en los triángulos, observa, ¿cuándo utilizas letras? Por ejemplo, mira, te voy a dibujar un triángulo para que tú te des cuenta. ¿Cuándo utilizo letras? Por ejemplo, si tuviera que contar triángulos, ya a mí me dan de esta manera. Te pregunto, ¿tienen la forma para aplicar la fórmula? No. No, No, pues. teacher. Entonces, no tiene la forma, pues. Si no tiene la forma, entonces no te conviene aplicar fórmulas ahí. Porque sería muy complejo de observar de qué manera trabajar la fórmula. En este caso, acá, en esta situación, conviene agrupar por regiones. Entonces, ahí te conviene colocar letras. ¿Quedó claro? Ahí ya entendí. Gracias. Muy bien, entonces, la fórmula se Sí, profe. utiliza dependiendo de qué tipo de figura estás trabajando. Y tú colocas las letras por agrupación, observando también de qué tipo de formas estás trabajando. ¿Te das cuenta? Y observa, mira, para continuar con el número 16. ¿Sí? Está bien, todas las preguntas que tengan por hacerme me las hacen en este momento. ¿Eh? Listo. Muy bien. Y por ejemplo acá, si tú estás observando en esta partecita, mira la partecita que acabo de remarcar ahí. Si tú estás observando ahí, ahí yo ya tengo rectángulos que están, perdón, romboides que están uno a continuación del otro. Entonces, ahí yo podría enumerar así. 1, 2, 3, 4 y 5, porque los cuadriláteros están uno a continuación del otro. Como aprecias ahí, están uno a continuación del otro. Entonces yo podría enumerar, hacer otra numeración ahí. Porque si tú juntas estos números que he colocado de azul con los números que he colocado de color negrito, pues no podría formar cuadrilátero, porque no tendría la forma. Y recuerda que la fórmula, para aplicar la fórmula en los cuadriláteros, significa que los cuadriláteros tienen que estar como uno a continuación del otro. Que no necesariamente tienen que ser rectángulos, ¿ah? Puede ser rombo, pueden ser trapecios, pueden ser romboides.
¿De acuerdo? Entonces, esa es la condición para que aplicar la fórmula en los cuadriláteros. Bien, entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es justamente enumerar esos cuadriláteros en forma vertical. Y los enumero, ¿sí? Le colocamos el número respectivo para poder tener en cuenta. Y lo voy a colocar con otro color. En este caso, el color rojo. Bien. Pero si tú te das cuenta, aún más, profesor, el que está acá arribita, que usted no le ha colocado nada. Ojo, el que está en la parte superior es un cuadrilátero. Pero se puede agrupar con otros números que tú has puesto ahí para formar otros cuadriláteros más. No se podía. Entonces, ese cuadrilátero que está ahí también lo enumero. Pero en este caso solamente hay uno. Entonces, lo tengo presente al momento de contar el total. Eso sí tienes que tenerlo presente. Al momento de contar el total, debes tenerlo presente. Entonces, pues, en este caso, ¿cuántas veces debo aplicar la fórmula? En este caso, debo aplicar 2 veces. 3. Una de ellas para el número 6, otra para el número 5, y al final, este cuadrilátero que está arribita, lo voy a sumar al total. Sumar. Así es, ¿te das cuenta? Entonces, aplicamos para 6 y para 5. Al aplicar para 6 y para 5, ahí tendríamos lo siguiente. En el caso del 6 sería 6 por 6 más 1 entre 2, y ahí encontrarías 21 cuadriláteros. 21 cuadriláteros encontraría en esta parte que está ahí. Hay 21 cuadriláteros. Ahora, con el número 5, 5 por 5 más 1 entre 2, en esta parte de acá obtendríamos 15 cuadriláteros. 15 cuadriláteros más. Pero, para el total, todavía me falta uno. Uno el que está en la parte superior. Eso significa que en ese grupo solamente habría uno. Uno más que tendrías que agregar. ¿Sí? Acá habría un cuadrilátero más. Es el cuadrilátero que voy a mencionar ahí. Vamos a ponerle la letra C para que no te ponga. La letra C. Habría un cuadrilátero más. Y para el total, ¿qué tendrías que hacer con todos esos números? Sumarlos, teacher. Sumarlos. Así es. Ahí tendríamos que sumar. Y al sumarlos, ¿cuánto obtendrías? 37. 37. Profesor, pero si 37. es 1, ¿no sería 1 por 1 más 1? A ver. O sea, 1 por 2. Probemos para que Entre tú 2. no te quedes con la duda. 1, ahí tendríamos por 1 más 1 dividido entre 2. ¿Te das cuenta? Así sería la fórmula con el 1, ¿no? A ver, ¿cuánto es 1 más 1? 2. ¿Y 2 por 1? 2. 2. Cuando divides 2 entre 2, 1. sigue siendo 1. ¿Te das No, cuenta? teacher. Por eso es que ahí va el 1 directamente, porque no hay con quién más agrupar. ¿Quedó claro? Pero ¿qué pasa si es 4 la respuesta? Entonces sí se puede poner 2, ¿no? Ah, no, pues si fuera 4 sería otra agrupación, pues. Por eso depende mucho de la figura que estés trabajando. Y eso depende mucho también de la numeración que vas a dar. En este caso, ¿cuántos cuadriláteros habría en total? En este caso habría, ¿cuántos? 37 cuadriláteros en total. 37. Entonces colocamos el total, que ahí sería 37. 37. Listo. ¿Vieron? ¿Hasta ahí quedó claro? Sí, teacher. Y ahora observa, mira, y es que es muy Sí, importante profe. que tú aprendas a observar. Por ejemplo, ahí ya lo tengo numerado. Pero ¿qué tal si no lo hubiera enumerado, profesor? A ver, ¿cómo te darías cuenta tú? Nos confundiríamos. Ah, ahora vas a ver. Mira, le voy a quitar la numeración por un instante. ¿Ah? Le voy a quitar la numeración para que tú aprendas. ¿Sí? Le voy a quitar la numeración. Y voy a dejar la imagen tal cual es. Imagínate que de repente viene en el examen, ¿no? Ahora, ¿qué hago si viene en el examen? Pero eso, hay que saber qué trabajar. Bien, entonces,
Ahí tengo... Teacher, en el examen van a venir casi parecidos los Así es, ejercicios. parecido, así es. No te voy Cuando a ya colocar- llevamos tiempo con no te eso, voy a ya colocar- vamos sabiendo y no necesitamos los... No te voy a colocar nada complicado, ojo, ¿no? Porque para esto todavía se puede hacer muchas formas de Teacher, trabajar, el ¿no? bimestral viene todo lo que hemos hecho este Así es. bimestre, ¿no? Así es, en este Y bimestre. todo. Así es, de todo tiene. Bien, observemos acá. Y un poco del primero. No, de primero no. Solamente el segundo bimestre. Bien, observemos acá. Ahí tiene la imagen. Y la pregunta es, ¿cómo yo sé cuál tiene que ser la numeración, profesor? Bien, te voy a mostrar una forma. Lo primero que para que tú aplicar la fórmula en los triángulos, miren acá, para aplicar las fórmulas en los triángulos tú tienes que tener esta Del forma. 1 al 4. Que desde uno de los vértices, salgan varias líneas hacia el lado opuesto. Eso es lo que tú Sí, tienes que profesor, ver. sí sale. ¿Ya? Eso es lo que tú tienes que ver. Ojo, que puede ser así, como también, miren, eso depende de la perspectiva con lo que miren. Mira, también podría ser así. Observen, por favor. De repente el vértice no está arriba. De repente el vértice está acá en la parte de abajo. En una esquina. Tiene que ser en un vértice. Y desde ese vértice salgan varias líneas al lado opuesto. Por eso es que es muy importante que antes de que tú enumeres, observes bien la figura. Eso es lo que tú tienes que hacer. Observar bien la figura. ¿Sí? Entonces, una vez que has observado bien, ahí recién tienes que saber decidir. Observemos acá. Acá lo voy a trabajar en 3 partes. Observen el color rojito. En esta primera parte, si yo me doy cuenta, acá hay un vértice, profesor. Acá hay un vértice. Y desde ese vértice están saliendo, mira, hacia el lado opuesto, varias líneas. ¿Te das cuenta? Varias líneas. Pero con estas líneas que están en el extremo, a ver, profesor, con esas líneas que van al extremo, acá se está formando un triángulo. ¿Te diste cuenta? Pero si tú lo juntas con la imagen, te voy a señalar, si lo juntas con esta imagen que está acá, con esta región, ahí ya no podría formar triángulo, pues. ¿Te diste cuenta? Ya no podría formar triángulo. Es por eso que en esta primera parte yo número así. 1, 2, 3, 4. Porque con la que está contigua, con la que te estoy señalando ahí con Profesor, la había puntita, ocultado los números. no se puede formar triángulo. ¿Te diste cuenta? Entonces, ahí recién tú decides que ahí puedes hacer una numeración. Observemos, pero profesor, ¿y esta que está señalando usted, qué hago? Ahí ya formas otra relación. Mira el color verde. Ahora, el vértice para esa parte sería este de acá. Y desde ese vértice, observa, estoy trazando líneas al lado opuesto. Mira, líneas hacia el lado opuesto. ¿Sí? Y con esta línea que está en este extremo y con la línea que estoy formando ahí, ahí también formas un triángulo. Y te das cuenta que tiene la forma. Y es por eso que ahí el número, puedo numerar 1, 2 y 3, porque son triángulos que están consecutivos. ¿Te diste cuenta? Pero, por ejemplo, esta figura con este triángulo que está acá, tú no podrías formar triángulo. ¿Te diste cuenta? Profe, no se forma. No se podría formar. Entonces, ahí tendrías que ver si se puede aplicar otra vez la fórmula. Y ahora, si tú observas acá el color, le voy a poner el color negrito. Tú ves el color negrito ahí. Acá, acá tendría otro vértice. Y desde ese vértice estoy trazando líneas hacia el lado opuesto. Como tú ves ahí, varias líneas hacia el lado opuesto. ¿Te das cuenta? Y este extremo, esta línea de acá, unido con esta línea que es contigua del otro triángulo, ahí estaría formando un triángulo que cumple la condición para aplicar la fórmula. Y es por eso que ahí en número 1, 2, 3,
4 y 5. Porque es lo que tú has tenido que haber observado. Y ahí es donde tú decides que en este ejercicio, ¿cuántas veces se puede aplicar la fórmula? Se puede aplicar la fórmula 3 veces. 3 veces. Y es porque tú, antes de haber enumerado, has observado bien la condición básica para poder aplicar la fórmula en los triángulos. Y es que la condición básica para aplicar la fórmula en los triángulos es que desde uno de los vértices hacia el lado opuesto salgan varias líneas y que esas líneas formen triángulos. Eso es lo que tú has tenido que haber observado. ¿Se dio cuenta? ¿Se dieron cuenta? Entonces, Sí, ahora profesor. sí, con lo que hemos observado, ahora sí ya puedo terminar el ejercicio. Bien, en esta primera parte, ahora sí enumeramos las regiones. Y ahí le coloco el color rojito. Y ahora te diste cuenta por qué, ¿no? Muy bien. En esta segunda parte, acá le vamos a colocar el color azulito. ¿Sí? Y en esta tercera parte, vamos a colocarle un color, que en este caso puedo utilizar un color, vamos a colocar un color negrito, para que se resalte. Bien. Listo. Y ahí te das cuenta que la fórmula se debe aplicar 3 veces. Y lo que hago es justamente aplicar la fórmula 3 veces. Bien. Al aplicar la fórmula tendría que trabajar con qué valores. Tendría que trabajar con 4, con 3 y con 5. Y eso es lo que aplico ahora. ¿Sí? Y al aplicar la fórmula, entonces tendremos lo siguiente, ¿no? Para esos 3. Con 4 sería 4 por 4 más 1 entre 2. Que esto es de del color rojito. Le voy a poner rojito para que te guíes. Y ahí habrían 10 triángulos. Con el 3, que es de color azulito, multiplico 3 por 3 más 1 entre 2. Y ahí tendríamos 6 triángulos. Y finalmente con el 5, 5 por 5 más 1 entre 2, tendríamos 15 triángulos. Y para saber el total en la figura, tendrías que sumar las 3 cantidades. Y el total en este caso sería, ¿cuánto? 31. 31. 31. Así. 31. 31. 31. Así se trabaja este tipo de ejercicio. Por eso es muy importante que ustedes observen bien si la figura cumple la condición para aplicar la fórmula o no. Si no cumple la condición, entonces trabajas por agrupación. ¿De acuerdo? Eso depende mucho si cumple o no. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Muy bien, profesor. listo. Entonces esos son los Teacher, termina, ejercicios nos básicos. volvemos a conectar. Vamos a ver si es necesario. No, no creo, pero vamos a ver. Bien. Eso solo nos queda una diapositiva de ese ejercicio. Sí. A ver, se conectan unos minutos más entonces, ¿ya? Sí, porque solo quedan 3 minutos. Sí, sí, se conectan unos minutos más. Terminan de copiar ahí y vamos a resolver un par de ejercicios o uno más de repente, ¿ya? Para que queden todo bien claro, ¿de acuerdo? Se vuelven a conectar, por favor, ¿sí? Pero como tenemos 3 minutos, seguimos trabajando, o sea, hasta que suceda. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, profe. A ver, Falta una diapositiva nada más. sí sé lo que tengo que trabajar. Ya está. Bien, ¿todos terminaron de copiar? ¿Todos terminaron de trabajar? Sí, profe. Sí, teacher. Muy bien. Sí, Ahora sí, profesor. vamos a la siguiente diapositiva. Tengo que buscar la diapositiva. Listo, acá está la diapositiva. Bien. Ahí está. Vamos a ordenar. ¿Listo? Listo. A ver, voy a reducir algunas cosas. ¿Sí? Bien. A ver, listo. Ahora observemos, por favor, ¿sí? Observemos el ejercicio número 18, que me dice, ¿qué cantidad de cuadriláteros hay en la figura? Como tú ves, en la figura, cuando tú enumeres, tienes que tener la forma para los cuadriláteros.
Y recuerda que la fórmula de los cuadriláteros es que esté uno a continuación del otro. ¿Sí? Para que tú, al momento del conteo, puedas aplicar la fórmula, ¿sí? Tiene que tener esa condición. Y veamos, observen parte por parte. En esta primera parte, en la parte superior, la pregunta es, ¿los cuadriláteros están uno a continuación del otro? Bueno, sí, profesor, ¿no? Ahí se aprecia claramente, por eso este número del 1 al 3. Observen la segunda fila. ¿Los cuadriláteros están uno a continuación del otro? Bueno, sí, ¿no? Sí, profe, todos están a Pero si tú continuación. agrupas los números de arriba con los Entonces números de está. abajo, ¿se podrán formar cuadriláteros con los números de arriba y abajo? No. No, a No, simple teacher. vista no. Listo, pero vamos a ver después. A ver, y acá, también, profesor, los cuadriláteros están uno a continuación del otro. La pregunta es, ¿se podrá aplicar la fórmula también abajo? No. No. Mira, están enumerados uno a continuación del otro. Sí, teacher, sí. Ah, claro, en estos tres casos sí se puede aplicar la fórmula. Y díganme ustedes, ¿cuántas veces la fórmula se debe aplicar ahí? 3. 3. Y eso es lo que hago. Es. Aplicamos 3 veces la fórmula. Para el número 3, para el número 4 y para el número 5. 5. A ver, vamos calculando, a ver, ¿sí? Se acaba la clase, vayan resolviendo Profesor, ustedes yo para que lo acaben hice. la fórmula. Vayan resolviendo. Teacher, lo hacemos Profesor, ya lo nosotros. hice. Muy bien. Y se vuelven a conectar. ¿De acuerdo? Ya lo hice, profesor, la 18. A ver, ¿cuántos También, cuadriláteros? profesor. A ver, en un instante me van a decir sus resultados, ¿ya? Ok. Se vuelven a conectar, por favor, niños. Yo terminé. Muy bien. Vayan aplicando la fórmula. ¿De acuerdo? Se vuelven a conectar.